He titulado a esta porción 7 exhortaciones para toda iglesia. ¿Sabe? Nuestro corazón, por naturaleza, siempre piensa en los demás y no en uno mismo. Cuando hablamos de 7 exhortaciones, alguno dirá, qué bueno, para que mi esposo escuche. Qué bueno que hoy día mis hijos han venido conmigo, porque mis hijos necesitan aprender esto. Así es nuestro corazón de engañoso, que pensamos que no, nosotros no lo necesitamos, que no, nosotros no debemos evaluar esto. Amados, si decimos ser la iglesia de Cristo, este es el templo, la iglesia son personas, sería bueno que hoy, con un corazón sensible y humilde, evaluemos nuestros corazones en cada una de estas exhortaciones que el apóstol Pablo da, obviamente inspirado por Dios, para la iglesia de Corinto, pero que se traduce a toda iglesia local. Pablo va terminando su misiva haciendo recordar 7 exhortaciones que ya él ha hablado en los capítulos anteriores. Recuerda de que Primera de Corintios es una carta respuesta a las cartas que antes le habían llegado a Pablo acerca de algunas preocupaciones, situaciones entre hermanos, situaciones de gente de la iglesia con gente de afuera, etc. Muchas preocupaciones llegaron como preguntas al apóstol Pablo, y Pablo obviamente resuelve en Primera de Corintios, la carta que nosotros tenemos. Considero que en cada iglesia hay situaciones que crean tensiones y que necesitamos enfrentar. Hermanos, hasta la fecha, tengo 40 años de cristiano y no conozco una iglesia perfecta. No conozco un pastor perfecto, no conozco un ministerio perfecto. Que hay iglesias sanas, familias sanas, pastores sanos, sí, pero no son perfectos. Entonces, siempre es bueno evaluarnos a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el manual que necesitamos. Primera de Corintios es una carta de amor escrita con firmeza que la iglesia debe considerar, porque, amados, el amor debe ser firme. Mi amor desmedido me puede llevar a ser un padre permisivo. Claro, puedo señalar a los hijos de los hermanos, pero no ver las situaciones en mi hija. Mucho cuidado, un amor desmedido puede ser un amor permisivo. El amor tiene que ser firme y marcar muy bien los lineamientos a la luz de la palabra de Dios. Considero que cada discípulo del Señor en esta mañana debe evaluar si aún hay algo de lo que yo necesito seguir trabajando en mi vida. Antes de iniciar entonces con estas 7 exhortaciones que Pablo le da a la iglesia de Corinto, acompáñeme por favor en unas palabras de oración. Padre, en esta mañana te pido, Señor, que en primer lugar perdones la bajeza de nuestro corazón. Tanto maquina nuestro corazón que termina engañándonos, Señor. Y anhelamos en esta mañana que tú nos hables, que tú quebrantes aún nuestra voluntad orgullosa, altiva, que muchas veces pensamos, esto es para otros hermanos y no para mí. Señor, permítenos evaluar nuestras vidas a la luz de tu bendita palabra. Que seas ministrando a través de tu Santo Espíritu, para que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Solo pido a mis hermanos sugieres que no olviden el vasito con agua, por favor, para que me ayuden en la predicación en esta mañana. ¿Cuántas exhortaciones vamos a ver? Lo leen fácil, ahí está. 7 exhortaciones a toda iglesia. Vamos con la primera. Pablo habla del cuidado espiritual. Amados, cada vez que como pastor me ha tocado atender a una persona, bueno, me corrijo, no todas las veces, pero muchas veces que como pastor me ha tocado atender a una persona que ha cometido algún pecado, que ha afectado su vida, ha afectado su matrimonio, ha afectado su hogar, siempre dice, lo que pasa es que, lo que no entienden es que, es decir, siempre la culpa es de otro. Siempre la responsabilidad de otro. No, pastor, que usted no sabe que mi esposo esto, mi esposa esto. No es que usted como pastor, no es que la iglesia, no es que la sociedad, no es que el presidente que tenemos. Amados, todos tienen la culpa. Nosotros somos responsables de cuidar nuestro propio corazón.
Yo no puedo decir algún día, si caigo en un pecado moral en mi vida, no puedo decir, lo que pasa es que, hermanos, ustedes no me llamaban, pues. Y como ustedes no me llamaban, he caído, hermanos. Yo no puedo poner como una justificación, no, lo que pasa es que mi esposa no me atendía, pues. Entonces tuve que caer. No hay justificación alguna. Y Pablo, por eso dice lo primero en el versículo 13, velad. Y está en modo imperativo. ¿Qué significa, pastor? Es una orden. No es un consejo, es una orden, que estemos apercibidos de las cosas que están pasando alrededor. Mientras los corintios estaban o esperaban la visita del apóstol Pablo, Pablo les da este mandato, que estén alertas. El verbo velar traducido significa quedarte despierto y alerta como un centinela de guardia. Así como algunos vienen al culto de las 10 de la mañana y se acomodan para dormir, hay algunos que así en su vida están durmiendo, espiritualmente hablando. Adormitados completamente. Y no sé si no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de que hay situaciones alrededor que están afectando nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hogares. Amado, escúchame bien, nunca un pecado personal solo afecta a la persona que lo practica. Por más oculto que yo tenga un pecado, ese pecado siempre va a afectar a más de las personas de lo que tú imaginas. Al mismo tiempo, ese pecado siempre va a llevar más allá de lo que tú también planificas. No, esto lo voy a hacer así, asá. Amados, el pecado nos absorbe. Y amados, es tiempo que la iglesia despierte espiritualmente y se dé cuenta de que todos los días estamos batallando y peleando contra un enemigo llamado no, mi propio corazón. Porque hay días, discúlpeme, quizás hay días que yo creo que el diablo hasta descansa, porque tanto ya minó y contaminó nuestra mente y corazón, ya descansa. ¿Y cuántas veces nosotros, pastor, ay, cómo es este diablo, ¿no? Que hace estas cosas? El diablo se me metió, pastor, y yo hice esto. Amados, es nuestro propio corazón. Pobre diablo, le echamos la culpa de cosas que nosotros practicamos. Amados, nuestro corazón es tan perverso que se inclina a hacer lo malo. Es muy difícil que se incline a hacer lo bueno. Entonces Pablo está diciendo, velad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es simple, amados. Ese león rugiente no va a atacar a las ovejas que están cerca al pastor. Va a atacar a las ovejas que están más distantes, que se han separado un poquito nomás del camino, y se las devora. Un buen soldado en la batalla entiende que cada minuto es crucial. No nos podemos dar licencias en la vida espiritual. Un soldado que se duerma un minuto y el batallón puede ser arrebasado. Un conductor sabe que cada minuto es crucial. Una pestañada y te levantas en el cielo, amado. Así de simple. Nos puede costar muy caro darnos ciertas licencias en nuestra vida espiritual. A lo largo de esta carta, Pablo advierte a los corintios que deben estar vigilantes para que ningún enemigo espiritual haga efecto contrario en ellos, en sus corazones. Y lee lo siguiente en pantalla, amado. Los enemigos de la iglesia de Cristo no siempre es gente de afuera. A veces son las actitudes de cristianos. Divisiones, orgullo, pecado camuflado, una vida desordenada, una teología errónea que se infiltra y después destruye.
Y antes de pensar, a ver cómo estará el sector 1, a ver cómo estará el pastor tal, amado, yo tengo que pensar en mi propio corazón. ¿No tendré algo de esto? Mi corazón no será tan corrupto que a veces intento dividir la célula, dividir el sector, dividir la iglesia, dividir al cuerpo pastoral. ¿No será que tengo orgullo que cada vez que alguien viene y quiere corregirme algo? Sí, pero es que tú también. ¿No será que tengo una vida desordenada espiritualmente hablando? ¿No será que estoy consumiendo una teología errónea? Amados, hoy en día hay mucho influencer cristiano que tienen en sus redes miles y millones de seguidores. Y qué tristeza que creyentes que dicen ser parte de una sana doctrina sigan a esos referentes, entre comillas. Una cosa es citar la Biblia y otra cosa es vivir la palabra de Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Y amado, sería bueno que nos evaluemos, igual que la iglesia de Corinto. ¿No será que nosotros tenemos algunas de estas actitudes? Nuestros comentarios, nuestros gestos, nuestros pensamientos. Uno puede ser iluso pensando que no, todas estas cosas, todas estas actitudes vienen de gente de afuera. Los de afuera traen estas cosas. Pero amados, el enemigo muchas veces va a usar a gente de adentro. Ay, pastor, ¿cómo usted puede pensar así de su iglesia que lo quiere muchísimo? Amadísimo pastor. Amado, ¿acaso no recuerdas que el enemigo usó a Pedro para evitar que Jesús vaya a la cruz? Y yo me pongo en esta confrontación. Si el enemigo usó a Pedro, ¿no me va a usar a mí a veces de repente para desanimar a los hermanos? Pastor, ¿estás seguro de lo que dice? Bueno, Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, que saldrá en pantalla. Jesús anuncia su muerte, que saldrá en pantalla. Ahí está. Jesús está hablando del plan de salvación. Jesús está hablando del plan del Padre. Es decir, Jesús está manifestando lo que debería suceder a favor de la humanidad. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Es Jesús anunciando lo que había de acontecer. Entonces Pedro, qué espiritual Pedro, ¿eh? Es de esos hermanos que hay que ponerlos en un pedestal, Pedro. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Amados, un momento aquí. Grafiquemos la escena. Jesús hablando a sus discípulos y Pedro, que era más sabio que Jesús. Jesús, disculpen hermano, Jesús, un momentito, ven un momentito. Eso significa, lo tomó aparte. Y mira el tremendo consejo de Pedro. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Lo que le estaba diciendo Pedro es: ¿por qué vas a ir a la cruz, Señor? No vayas a la cruz, Señor. Vas a sufrir. ¿Por qué vas a sufrir, Señor? Tú eres el Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, Pedrito, como tú me amas tanto, yo sé que tú me cuidas, Pedro. Toma tu like, Pedro. Lo máximo, Pedro, conmigo. Por eso tú eres mi mejor amigo de los 12, ¿eh? Mira lo que le dice el Señor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amado, yo te digo con mucho temor y temblor. Como pastor, recibo consejos de hermanos todas las semanas. Pastor, ¿y si hicieran esto? Pastor, ¿y si esto lo cambian? Pastor, ¿y si esto así? Pastor, ¿y si esto así? Y yo tengo que estar muy fino para escuchar al Señor. Porque la voz más importante que yo tengo que escuchar es la voz de mi Señor. Porque tengo una responsabilidad que el Señor me ha dado de guiar a esta iglesia. Jesús le habló clarito a Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Tú no vienes de parte de Dios. Lo que estás diciendo viene del infierno. Eso le dice: apártate de mí o quítate de mí, Satanás.
Yo estoy seguro que si eso pasara hoy en día, el hermano se resiente, te critica, te juzga, se va de la iglesia, abre otra iglesia, habla mal de ti. Eso pasaría. Pedro tuvo que entender en el camino que aún él, siendo un hombre que anduvo cerca al Señor Jesucristo, Satanás lo usó para planes que no venían del cielo, sino que venían del infierno. Amados, debemos estar alertas y no permitir que estas actitudes en nuestro corazón, ni en personas que dicen amar al Señor y a su iglesia, estén rondando en medio de nosotros. Ay, que yo no creo que esto, ay, que sí, o sea, apártate de mí, Satanás, porque esto no viene de Dios. ¿Cuál es la mejor forma, pastor, de cuidar la iglesia? Cuidando mi propio corazón. Amado, si yo cuido mi propio corazón como pastor, la iglesia va en un proceso, un paso más a su madurez. Y si cada creyente entendiéramos esto, la iglesia andaría cada año madurando más para la gloria y alabanza del Señor. Lo primero que Pablo dice entonces es: velad, cuidado espiritual. Lo segundo, Pablo habla de una firmeza espiritual. Versículo 13, la segunda parte dice: estad firmes en la fe. Pablo les dice clarito, una vez más, es un mandato, es un verbo que termina en D, un imperativo, no es un consejo, es un mandato. No se trata de que si quiero, amados, no se trata de ser fríos o calientes, sino de estar firmes en el Señor. Se refiere a permanecer sin desviarse en lo que han creído. Y también si la palabra, amados, dice estad firmes en la fe, es porque implica que va a haber situaciones o circunstancias que me van a hacer tambalear. Por eso dice: hey, estad firmes. Mi hija Elisheva está en su vacacional, le hemos inscrito en básquet. Usted sabe, su mamá es bajita, entonces le hemos puesto en básquet. Y es interesante que a mi hija Elisheva le han puesto en un grupo. Ella es la menor de edad del grupo, pero no necesariamente es la más pequeña de todos. Hay algunos que son más pequeños. Pero a veces ella se atemoriza un poquito, porque sabe que todos son mayores que ella. Y cuando ella está jugando, a veces ahí en el básquet, viene alguien y la golpea y ella hace esto así, y nos mira. Y a veces retrocede y por momentos ha querido venir hacia nosotros. Y yo le digo: hija, tienes que estar firme, pon tus piernas. Mira a tu padre cómo ha sido basquetbolista en su vida. Agarra el balón, derecha, izquierda. Yo he jugado fútbol en mi vida, aplico lo de fútbol. Hija, párate firme, pon tu hombro, arma aquí, jala la pelota, cubre tu pelota. Intento ayudarle para que ella esté firme en un deporte. ¿Cuánto más no quisiera como padre que esté firme en la fe? Y eso significa plantar bien mis pies. Mira esta expresión de estad firmes en la fe. Mira el siguiente cuadro. El estad habla de mi actitud en permanecer y no abandonar. Una tercera persona no puede tomar esa decisión por mí. No es que yo como padre tengo que estar alrededor de mi hija cubriéndola siempre y ella jugando básquet y yo no permitiendo que ningún niño la toque. No puedo hacer eso. Ella tiene que estar firme y entender de que ella tiene que ejercitarse y seguir hacia adelante. Así es la vida espiritual, amados. Tu pastor, tu líder no puede estar tomando estas decisiones por ti. Es el Señor el que nos instruye a través de su palabra y nos dice el Señor: tú tienes que permanecer hasta el final. Y Pablo les está haciendo recordar y les dice: estad firmes. La firmeza es no tambalear, no titubear en medio de la presión. Va a haber crítica, va a haber murmuración, va a haber diversas situaciones y uno tiene que mantenerse firme. Por algo la palabra dice: estad firmes, porque habrá situaciones que nuestra barca lo van a mover de derecha a izquierda. Amados, la semana pasada estuve en Tayabamba. Por la gracia de Dios pudimos pasar antes de que todas estas situaciones pasen, pero lo que hemos enfrentado, amados, creo que voy a escribir un tercer libro ya. 2 accidentes de camionetas, deslizamientos de tierra, rocas que caían, que la camioneta tenía que hacerse a derecha e izquierda. Yo llegué totalmente descompuesto, salí el día domingo casi antes de la 1 de la tarde, llegué un poco más de las 5 de la mañana del lunes siguiente.
con un cuerpo totalmente descompuesto. En el camino encontramos una camioneta que estaba así. Se había pasado, ya estaba al borde del abismo y la camioneta se hacía así. Gracias a Dios que el chofer había logrado salir y él viajaba solo, él empezaba a hablar ahí, los carros de derecha se detuvieron, los de la izquierda se detuvieron y fue interesante porque llamaron a los que trabajan en la mina, vinieron con todo su equipo de rescate, vino un tractor, el tractor lo sujetó a la camioneta de un lado, otro lo sujetaba al otro lado y cómo se comunicaban entre radio para ir juntos, para que esa camioneta se mantenga firme, equilibrada y uno no jale más que el otro y se venga abajo. Y amados, por eso existe la iglesia, para trabajar nosotros juntos, animarnos en la fe y estar equilibrados, para que los de derecha nos ayuden, los de izquierda también, y juntos podamos animarnos en la fe para no tambalear ni titubear en medio de la presión. Pero no es firmeza en lo que yo puedo, en lo que yo sé, en lo que yo entiendo, es en la fe, es decir, en todas aquellas enseñanzas bíblicas que el Señor nos ha compartido. Amado, yo no sé por qué algunos creyentes se aprenden de memoria versículos bíblicos. No lo sé. No digo que está mal, sino no lo sé, no entiendo algunos que tienen una enfermedad y pastor, ¿por qué me enfermé? Si nosotros amamos al Señor. Amado, ¿qué versículo dice que no nos vamos a enfermar? Pastor, nosotros oramos porque mi papi se salve, pero falleció. No sé, pastor, estoy dudando que el Señor nos escucha. Amados, ¿habrá algún versículo que diga que el creyente no va a morir físicamente? Amado, la muerte es parte de la vida. Por eso es que los versículos que aprendemos de memoria es para que en esos tiempos uno viva la palabra de Dios. Toda la expresión estar firmes en la fe implica consagración personal, implica fidelidad a Cristo. En la vida muchas veces hay una lucha entre dos amores. No puede haber dos tronos en nuestro corazón. A veces es nuestro yo, lo que yo quiero hacer, lo que a mí mejor me conviene, lo que mi familia quiere. Amados, aquí siempre tenemos que tomar la decisión, lo que glorifica al Señor. Esto glorifica al Señor, eso practica. Esto glorifica al Señor, no creo, pastor, no lo hagas. Por más que todo el mundo te presione, por más que toda la familia esté en tu contra, nosotros vivimos para la gloria y alabanza del Señor. Amados, yo no estoy firme producto de los años que tengo de cristiano. Sé que las oraciones de los creyentes me ayudan para permanecer firme, pero mi base de una firmeza en el Señor es la gracia del Señor a través de su palabra que el Espíritu Santo usa en mi vida para que germine y dé fruto. Entonces es mi responsabilidad de permanecer firme. Lee lo siguiente. En medio de un mundo turbulento, necesitamos la palabra de Dios. La Biblia es el ancla de nuestras vidas que no evita las tormentas, pero nos mantiene firmes en medio de ellas. Los matrimonios cristianos tienen crisis. Las familias cristianas enfrentan problemas, pero ahí está la palabra como un ancla que no necesariamente evita las tormentas, pero sí nos mantiene firmes en medio de las tormentas. Hay un himno que se titula Firmes y Adelante. ¿Lo conoce usted? Qué linda estrofa. Mire, dice así: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y a la regia enseña tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Amado, la iglesia del Señor ha sido llamada a avanzar. Cuando nos estancamos, no es voluntad de Dios una vida espiritual estancada. Tenemos que permanecer firmes. Lanzamos el ancla para estar firmes. Pasa la tormenta, seguimos adelante. Tercera exhortación: la conducta espiritual. Pablo le dice a los corintios: portaos varonilmente y esforzaos. Ahora, esta expresión no significa que solo había varones en Corinto. También había damas. Pero esta expresión encierra
una actitud para enfrentar lo que tenga que venir. Pablo advertía acerca de enfrentar a falsos maestros, a lidiar con el pecado en el corazón, a lidiar con los problemas que a veces se dan en toda congregación y para que ellos puedan resolver estos problemas. Y amados, todo eso se confronta con la palabra de Dios. Tu inmadurez en la palabra te lleva a tomar decisiones inmaduras. Ya, pastor, entonces mejor no le voy a hablar ya. No puedo perdonar esto, pastor. No, pastor, entonces mejor me voy de la iglesia. Decisiones inmaduras, amados. Es lo mismo que un hombre tenga un problema con su esposa y abandone la casa porque tuvo un problema con su esposa. ¿Lo ves inmaduro o maduro? Muchos de los corintios se habían portado como niños. ¿Recuerdas el capítulo 3, versículo 1? Mira lo que dice Pablo, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, está hablando Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es como Pablo llegando con su tremenda pachamanca para invitar a los hermanos y se da cuenta que los hermanos no tienen dientes, que solo están. Entonces Pablo deja las viandas espirituales y tiene que traerles papilla a los hermanos para que se puedan alimentar. Esta iglesia está aquí desde 1987, 88. Desde esa fecha estoy yo en la iglesia. Era un niño que llegó, que corría en las bancas, por las bancas de esta iglesia. Y a lo largo de los años he visto a gente permanecer en la iglesia. Crecen en edad, no maduran en carácter. Lee lo siguiente en pantalla. Hay muchos adultecentes en las iglesias, grandes de edad, niños en carácter, años asistiendo e inmaduros en el conocimiento bíblico. El cantar pon en mí la mente que hubo en Cristo solo se da a través de la palabra de Dios atesorada en el corazón. Mira, hazte una pregunta ahí donde estás. ¿Cuánto tiempo vienes tú exponiéndote a la palabra de Dios? Y no necesariamente aquí en Larcoa, porque puede ser que vienes de otra congregación también. ¿Cuánto tiempo tu corazón está expuesto a la palabra de Dios? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? En todos esos años o meses que tienes tu corazón confrontado a la palabra, ¿cuánto de esos años has madurado en la palabra? ¿Has crecido en el Señor? Qué lindo es que cuando llegan algunas parejas o llegan algunas familias o llegan algunas personas aquí a la iglesia, me dicen, pastor, nosotros venimos porque tal persona nos invitó y, no, pastor, su testimonio de vida era, pero miren, ayer a las 8 de la mañana fui a visitar a una persona que está en necesidad de conocer a Cristo. ¿Quién me contactó? Una hermana de la iglesia. Pastor, por favor vaya, ha caído en una situación. Fui a visitar a esa persona. Y fue interesante que salió el hombre que necesita ayuda, salieron sus padres y estuvimos hablando con toda la familia y así ahí a todos le dimos espiritualmente, usted necesita conocer a Cristo. Sí, yo sí creo en Dios, no es suficiente creer en Dios, tiene que tener una vida espiritual. No, sí, yo a veces leo, ese es el problema, que a veces lee, usted necesita estar alimentado, etcétera. Pero fue interesante que en medio de la conversación ellos me dijeron, pastor, gracias por venir. Si realmente seguro tal persona lo llamó a usted, es porque tal persona, pastor, no, su calidad de vida, pastor, es una bendición para nosotros. Y yo decía, gloria sea al Señor por personas así en nuestra congregación, que no solo son de bendición sus vidas y sus ministerios en nuestra iglesia, sino también son de bendición en medio de la sociedad. Amado, un libro que recomiendo leer, que en un momento de mi vida de mucha inmadurez llegó a mis manos, me lo regaló mi tía Zoilita. Bueno, mi tía Zoilita, ¿a quién no le regalaba libros? Le regalaba libros por doquier.
Y ella, creo que entendiendo bien mi vida y mi necesidad, me regaló un excelente libro que yo se lo recomiendo a todo creyente, especialmente a los varones. Este fue el libro. Dejando a un lado lo que es de niño, de David Simmons. Cómo combatir los infantilismos en el carácter cristiano. Amados, podemos pasar años en la congregación y ser inmaduros espiritualmente. Pastor, yo me voy de la iglesia porque usted no me saludó la semana pasada. Yo les tiré la mano, usted se pasó de frente, no. Personas que se enojan si el ujier le dice que se siente más adelante. Amados, son personas que están al servicio del Señor. Inmadurez. Si hay dos cosas que le falta a la iglesia contemporánea, una es discernimiento y madurez. Esa es una. Maduramos en la palabra, vivimos mejor. Por eso que Romanos 12 nos dice que tiene que ser cambiada nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Pero no nos gusta, amados, estudiar la palabra. Creemos que es suficiente con el domingo que venimos, pero de lunes a sábado nos estamos alimentando de cualquier chatarra en la casa y necesitamos estar alimentados en la palabra. Una de las cosas que falta, ya lo dije, en la iglesia contemporánea hoy en día es el discernimiento de madurez. Lo segundo es el vivir en el poder del Espíritu Santo. Si el Señor fue claro, aún cosas mayores harán en mi nombre. Pero discúlpenme la expresión, a veces parece que hay creyentes cobardes que no están dispuestos a cargar su Biblia delante de la sociedad, no están dispuestos a pararse firmes cuando todos dicen sí, yo digo no, porque la palabra dice no. De que si estoy inmerso en un mundo de corrupción, pues yo tengo que mantenerme firme conforme a los principios de la palabra. Pero hoy en día hay cristianos camaleones que cambian su color según el grupo donde están. Amados, la palabra esforzaos, saldrá en pantalla, la palabra esforzaos significa ser moral y espiritualmente fuerte con la fortaleza que viene del Señor. No son mis fuerzas, no es mi propia armadura. Lee para eso en casa, léelo Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, para que veas toda la armadura y todo lo que nosotros necesitamos tener para la vida cristiana. Amados, el Señor nos ha equipado con todo lo necesario. Esforzado significa ser moral y espiritualmente fuerte con la fortaleza que viene del Señor. Lamento decirlo, lamento incomodar, pero algunos cristianos tienen una ética del infierno, aunque escuchan mensajes todas las semanas del cielo. Pastor, ¿a qué se refiere? Si dice que los creyentes escuchan mensajes del cielo todas las semanas, pero tienen una ética del infierno, ¿a qué se refiere? A varias cosas, el vocabulario, por ejemplo. ¿Cómo discutes con tu esposa y con tu esposa? ¿Qué adjetivos le pones? Quizás en casa sí te das licencia para usar palabras de grueso calibre, pero aquí, pastorcito, varón de Dios, alguien te hace algo y no se preocupe, pastor, todo tiene perdón de Dios, pastor. Pero en casa no te pueden tocar ni el lapicero, te tocan el lapicero, la Tercera Guerra Mundial. La murmuración es una ética que viene del infierno. Mira cómo ha venido vestido hoy. ¿Has visto el carro que ha traído? Mira eso. Mira su peinado. ¿Has visto la blusa? Qué feo le queda. Eso es murmuración, amados. Y esa no es una ética que viene del Señor. ¿Te imaginas si el Señor Jesús se parara el domingo y tendría que decir todas nuestras cosas? Mejor no vengo, hermanos. Todas las cosas que el Señor Jesús tiene que decir de mí. Cantamos de gracia, pero es lo que más falta en la iglesia. Las calumnias. Hablas de cosas que ni sabes. No es que, pastor, por ahí dicen. Claro, los árboles hablan, las paredes hablan. La falta de perdón. ¿Cuánto es? Esto se da mucho en la iglesia. Pastor, que lo perdone Dios, pero yo no le perdono. Conmigo no, pastor. A mí me lo viene a hacer. Amado, eso es un ego escondido.
Porque lo único que está diciendo es que se lo haga a cualquiera, pero a mí, a moi, a mí, conmigo no se va a meter, pastor. Conmigo y con mi familia, que se meta hasta con usted, pastor, pero conmigo. Y amados, es algo que lidiamos todas las semanas, pastor, es tener que decir, hermano, pero ¿recuerdas cuánto Cristo te ha perdonado a ti? Sí, pero es Cristo, pastor. Yo no soy Cristo. Entonces no quieres ser como Cristo. Pleitos. Que si uno se estaciona aquí, el otro se estaciona allá. Que si tu hijo hizo esto, si su hija hizo esto. Amados, todo eso es una ética del infierno que no bendice la iglesia de Cristo. No nos estamos portando varonilmente de pararnos firmes en nuestras enseñanzas. Y si yo tengo que pedir perdón por algo que hice, yo voy y me acerco, hermano, perdóname por esto que hice, por esto que dije, y enfrento las situaciones. Las mentiras, amados. Yo he escuchado en consejería, pastor, una mentirita blanca. Cualquiera la dice, pastor. Mira, en la Biblia no encuentro mentiras azules, rojas, pig mentiras. No encuentro las pink mentiras. Pero se manejan en los hogares, en las empresas, en los ministerios, en las iglesias. Incluso a veces, amados, nos damos la licencia para empezar a evaluar a otros. Evalúo el corazón del hermano de allá, de la hermana de allá. Qué bien que este mensaje para mi esposo, él tiene que escuchar. Qué bueno que mi líder de célula está venido. Gracias, Señor, este mensaje era que escuche mi líder de célula. Amado, no está mal que tú evalúes el mensaje. Evalúa mi mensaje si es bíblico o no. Lo triste es que a veces no tenemos el mismo empeño para evaluar nuestras propias vidas, nuestros propios matrimonios, nuestros propios hogares. Quizás sería una buena pregunta que tú le plantees a tu esposo, tu esposa o tus mejores amigos en la iglesia si eres soltero. ¿Ves alguna ética del infierno en mi vida? Yo estoy seguro que mi esposa me va a decir por lo menos dos cosas. Amor, ¿tú ves dos éticas del infierno en mi vida? Sí, tu cara a veces me va a decir cuando te pones cuando estás enojado, probablemente. De repente otra me va a decir tu impaciencia, porque cuando eres impaciente ya estás tocando el claxon, apura, me voy a, que aquí a, que asá. ¿En qué bendice, amados? Cuarta exhortación, porque ya me están mirando con ira. Cuarta exhortación. Fundamento espiritual. Versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es triste decirlo, pero hay iglesias que compiten contra otras. No, ellos no pueden tener más bautizados que nosotros. Nosotros tenemos que ser la iglesia, la mejor iglesia de Trujillo. Amados, hacemos las cosas para la gloria de Dios, lo hacemos con amor, no en competencia. Escúchame bien. En una comunidad que se predica y se canta del amor de Dios, a veces es lo que más falta. Falta amor. Te lo dice un pastor que atiende a personas todas las semanas. Falta amor. Qué ironía. Cada vez que hablas mal de un hermano, muestras tu falta de amor al Señor. Cada vez que juzgas al caído, muestras tu falta de amor al Señor. Cada vez que te niegas a servir en un ministerio, muestras tu falta de amor al Señor. Cada vez que no perdonas al que te ofendió, muestras tu falta de amor al Señor. Cada vez que pones pretextos para no ser fiel al Señor y a su iglesia, muestras tu falta de amor al Señor y a su iglesia. Leon Morris, un teólogo, dijo lo siguiente: el amor es más que un acompañamiento de las acciones cristianas. Es la atmósfera misma en la que el cristiano vive, se mueve y tiene su ser. Amados, Dios no contiene amor. Dios es. ¿Y dónde mora el Señor? ¿En el techo? ¿Dónde mora el Señor? ¿Seguros? ¿Me estás diciendo que Dios es amor? ¿Me estás diciendo que Dios mora en el corazón? Entonces, ese amor está en nuestro corazón. ¿Amamos así a los que nos rodean?
Qué complicado a veces es amar a los más cercanos incluso. Hace unas semanas atrás entrevisté a una mujercita del sector matrimonios para bautismo. Y fue interesante lo que ella me compartió. Me decía con lágrimas, decía: pastor, si usted se imagina toda la batalla que yo vivo en la casa. Soy la única cristiana. Lo que me dice mi esposo, lo que me dice mi esposo de los pastores, lo que me dicen mis hijos, hasta cucufata me dicen. Pastor, no se imagina lo que yo vivo. Yo esperaba que ella en un momento me diga: y pastor, ya estoy harta, estoy cansada, estoy orando al Señor, Señor, mátalos, llévatelo. ¿Sabe lo que ella me dijo? Me dijo lo siguiente: pastor, varias veces me he ido a llorar al baño, a solas, he cerrado la puerta y he orado por mi esposo y por mis hijos. ¿Qué testimonio me dio esa hermana? Porque a veces en un conflicto personal que puedo tener con mi esposa, yo me voy al carro, me voy a la oficina, cierro la puerta y estoy molesto, estoy incómodo, en lugar de decir: Señor, es la mujer que tú me diste, ayúdame a amarla en su condición o en mi condición. Señor, ayúdanos a arreglar este problema. Amados, algo que yo entendí de la vida cristiana a temprana edad es lo que dice Colosenses 3:23: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Entonces, todas mis decisiones, todas mis emociones, todas mis actitudes tienen que ser como para el Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Y saldrá aquí en pantalla. El problema en la iglesia es que hemos convertido en un ingrediente lo que debería ser nuestro fundamento, el amor. Entonces, algunos le ponemos un poquitito de amor a esta situación, pero también, como es un ingrediente, le quitamos un poquito de amor a esta situación, según como nos convenga la situación. Cuando el pastor te soba la espalda y está a favor tuyo cuando tuviste un problema con un hermano: pastorcito, ¿cómo está mi pastor? Le das un beso, lo abrazas. Cuando vienes otra vez con el mismo conflicto y el pastor no te dio la razón, ¿lo ves? Daniel, ¿cómo estás? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que es simple, amados. Por la manera como amas, nos vamos a dar cuenta si realmente has nacido de nuevo o no. Si realmente tienes a Cristo en tu corazón. Si no amas a tu hermano, si no amas a tu familia, si no amas tu ministerio, si no amas tu iglesia, no tienes el amor de Dios en tu corazón. Amados, ser un canal del amor divino es permitir que Dios cumpla sus propósitos a través de los miembros de la iglesia. Qué lindo, amados, es pararme en la reja y abrazar a mi familia en la fe, darle un ósculo santo, escuchar un saludo, recibir sus aprecios. Qué lindo es para todo creyente amarnos libremente en el Señor. Realmente, hermanos, todo problema se resolvería si cada cristiano decidiera hablar y actuar de acuerdo al amor de Dios. No de acuerdo a lo que es más conveniente para mí, porque lo que es más conveniente para mí de repente es ni siquiera hablarle a esa persona, porque me siento más liberado, entre comillas. Pero el amor de Dios me lleva a ir y pedir perdón, el amor de Dios me lleva a perdonar, etc. Lee lo siguiente en pantalla y te lo digo con el corazón en la mano. Me ha costado mucho dejar la ética barata del mundo por vivir la ética del cielo. No ha sido fácil para mí, pero anhelo que mi vida tenga un aroma espiritual y no un perfume barato que se disipa al pasar las horas. Amados, ¿tú crees que los pastores no sabemos todo lo que se dicen sobre los pastores? Soy hijo de pastor y soy pastor. Y a veces gente de afuera, a veces gente de adentro, pero que te abraza, te dice pastorcito, te soba la espalda, te invita un caramelo. Pero tenemos que amar conforme al amor de Dios.
¿Qué me enseña Jesús? Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 32 al 35, saldrá en pantalla. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amados, una buena pregunta que tenemos que plantearnos es: ¿cómo amo a mi esposo o a mi esposa? ¿Cómo amo a mis hijos? ¿Cómo amo a mis líderes? Permítame tomar tiempo aquí. Pablo le habla a Corinto, una iglesia carente de amor. Tenían muchos recursos para bendecir a otros, pero tenían un corazón frío, duro. Y yo te animo a algo: ¿te falta amor? Pídele al Señor. Señor, me falta amor para con mis hijos. Señor, me falta amor para con mis hermanos de la iglesia. Señor, me falta amor en esto. Señor, ayúdame. El amor de Cristo en mí me lleva a amar a otros sin condición. Sin condición. ¿Tienes evidencias de Cristo morando en ti? Entonces se tiene que ver la palabra. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quinta exhortación: sujeción espiritual. No voy a tomar mucho tiempo en esto, porque sé que el pastor Juan Carlos lo predicó la semana pasada. Yo estuve en Tayabamba, pero aún cuando yo viajo, necesariamente en casa veo la prédica del domingo. Y lo veo ¿por qué? Porque mi corazón necesita ser edificado conforme a mi propia iglesia local, y también porque el martes tenemos un tiempo para ayudarnos entre los pastores en ver algunos detalles acerca de la prédica o del culto. Así que no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero ¿qué dice la palabra? Versículos 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Amados, nuestro corazón por naturaleza es rebelde. A nuestro corazón no le gusta sujetarse. Estás formando cola y alguien viene y dice: detrás de la línea, señor, por favor. ¿Cómo? Detrás de la línea. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿dónde dice que tengo que estar detrás de la línea? Así es nuestro carácter. Así es nuestro corazón. Rebelde por naturaleza. No nos gustan las normas, no nos gustan las leyes. Aquí la referencia a la familia de Estéfanas como a las primicias de Acaya se refiere a una familia que servía a los santos por amor al Señor. La vida de ellos reflejaba a Cristo, por ende la sujeción a ellos no era difícil de practicarse. Amados, tú no vas a encontrar ningún versículo en la palabra de Dios que Jesús esté obligando a sus discípulos a que se sujeten. La vida era tal de Jesús que era fácil la sujeción, porque era un hombre de testimonio, un varón de verdad. Pero es triste decirlo, a veces hay líderes en la iglesia que tienen que estar pidiendo por favor a las ovejas que se sujeten. Hermanito, sujétate pues, por favor. Hermano, ya pues, te estoy diciendo, hermano, ya, mira, te invito un pollito, pero sujétate, hermano. Y amados, te hablo de cosas muy claras, ¿eh? ¿Cómo nos cuesta sujetarnos a los ujieres? Desde aquí se ve todo, desde allá se ve todo. El ujier te dice más adelante, y se ve, por favor, se vea. Se saca la mano, lo miras molesto, pero paras acá, pon en mí la mente que hubo en Cristo.
Amados, ¿no será que estamos jugando a la religiosidad y no viviendo la palabra realmente? Qué hermoso es ver cumplido en la familia de Estéfanas: mi casa y yo serviremos a Jehová. Una familia completa al servicio del Señor. Pablo pide a los corintios que se sujeten a ellos y a quienes sirven como ellos. La falta de sujeción evidencia una actitud espiritual enferma. Mira, cuando te falte sujetar, cuando tú eres consciente que no te estás sujetando a alguien, no evalúes a esa persona, evalúa tu corazón. ¿Por qué no te estás sujetando? Eso yo lo aprendí en casa. Yo me sujeto a mis autoridades, me sujeto a mis padres, y si ellos están equivocados, ellos rendirán cuenta delante del Señor. No examines a tus líderes, examina tu propio corazón. Sexta exhortación, discipulado espiritual. Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Para los jóvenes que están por casarse, o los matrimonios jóvenes que van a tener hijos, acá ya tienen 3 nombres para sus hijos: Estéfanas, Fortunato y Acaico, ¿no? Yo estoy seguro que si yo te decía, búscame el nombre Acaico, no le ibas a dar en la Biblia. Pero acá está: Estéfanas, Fortunato y Acaico. Esta delegación de estos 3 hermanos trajo regocijo a Pablo cuando fue su visita en Éfeso. Posiblemente ellos eran del grupo que les llamaban los de Cloé. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 11 de Primera de Corintios. Dice Pablo: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es decir, fueron a ver a Pablo, le trajeron las misivas, las cartas. Pablo, esto están escribiendo los hermanos, hay estas preocupaciones, hay otros problemas. Pablo, ¿qué podemos hacer? Y Pablo responde precisamente una carta grande que es Primera de Corintios. ¿Quiénes llevaron ello? Probablemente fue Estéfanas, Fortunato y Acaico. Amado, la expresión confortaron mi espíritu y el vuestro significa estímulo, ánimo, apoyo. Y aun cuando nos toque dar una crítica, que sea una crítica constructiva. Te dije hace un momento que los martes nos reunimos el cuerpo pastoral, evaluamos la prédica, evaluamos la liturgia dominical y vemos qué cosas podemos nosotros repetir, qué cosas debemos quitar, qué cosas deberíamos añadir, etcétera. Y ahí nos animamos entre los pastores. Y a veces uno puede decir: pastor, me pareció que la broma que hiciste no era la más apropiada, tú dijiste esto y de repente no se entendió así. Pastor, el texto que usaste fue bueno, pero este texto es mejor. Críticas constructivas. Nos edificamos unos a otros, pero no estamos a la mala intentando dañar el corazón de otra persona. Mira cómo estos hombres edificaron el corazón de Pablo. A ver un momentito. Pablo, el apóstol, el siervo de Dios, quien escribe la mayoría de las cartas y epístolas del Nuevo Testamento, fue animado, fue confortado por hermanos en la fe, que las justas aparecen sus nombres ahí en el Nuevo Testamento. Porque yo te pregunto, ¿quién fue Fortunato? ¿Quién fue Acaico? ¿Quién fue Estéfanas? Fue del grupo de los de Cloé. Claro, por lo que te he dicho hace rato. Esto es lo que sabemos. Discúlpame que lo diga así. 3 hermanos de la iglesia que no eran famosos para su tiempo, que no eran populares ni tenían el púlpito, pero ministraron el corazón del apóstol Pablo. ¿Notas la importancia del discipulado mutuo? Lee lo siguiente en pantalla. En la vida espiritual nos necesitamos unos a otros. No existe algún cargo en la iglesia que te exima de ser parte de un rebaño
y necesitar discipulado como oveja del Señor. Tu pastor también necesita ánimo. A veces solo como pastores recibimos críticas. La iglesia así, su hija asá, que la pintura aquí, que los baños asá. Amados, nos necesitamos unos a otros. Con esas palabras de aliento. Parte del obrar de Dios en tu vida será a través del discipulado. Cuando alguien pone su mano en tu hombro y te dice: oye, cholo, ¿en qué puedo orar por ti? Eso viene de Dios, hermanos. Cuando alguien te manda un mensaje de texto en tu viaje y te dice: pastor, en la familia acabamos ahorita de orar por usted. Eso trae ánimo en el camino. Nos necesitamos unos a otros. Agradezco al Señor por aquellos amigos que Dios ha puesto en mi camino, quienes no tapan errores ni situaciones, y quienes tratamos el corazón y compartimos y decimos: mira, oye, un momentito, lo que estás haciendo no está bien, ¿eh? Ya, o te pones bien o ¿qué hacemos? Necesitamos un discipulado permanente, y para eso necesitamos las células. Si tú solo vienes el domingo, no vas a ser discipulado. ¿Que estás escuchando el mensaje del Señor todas las semanas? Sí, pero nosotros discipulamos a través de las células. En las células, donde tú tienes un líder de la célula que está en esa dinámica de todas las semanas reunirse contigo y tratan diversos temas y pastorean el corazón de unos y otros. Qué importante es el discipulado espiritual. Séptimo y última exhortación: la gratitud espiritual. Dice la segunda parte del versículo 18: reconoced pues a tales personas. Probablemente había hermanos que no valoraban a los que servían, que no consideraban, no. Probablemente. ¿Y a quiénes nos referimos? A estos hermanos mencionados: Estéfanas, Fortunato, Acaico, que estaban dedicados al servicio al Señor. Es triste decirlo, pero en algún momento de mi vida, un pastor X de nuestra congregación, de los más jóvenes, ha tenido que acercarse a mí y dice: pastor, pero no obedecen. Pastor, pero no escuchan. Lo mismo sucedía en la iglesia de Corinto. Algunos menospreciaban o no consideraban igual. Amados, tú menosprecias a tus pastores cada vez que llamas a la iglesia y preguntas quién va a predicar el domingo. Estás menospreciando a los pastores. Porque aquí ningún pastor es digno de traer el mensaje de verdad. Solo Cristo merece la gloria. Los demás solo somos siervos, peones del ajedrez de Dios. Y como suelo decir, si Dios usó una burra en el Antiguo Testamento, me puede usar a mí. Me puede usar a mí. La figura que Pablo da aquí: reconoced pues a tales personas, él les está diciendo esto: así como me sirvieron a mí y a los santos, ustedes hagan lo mismo con ellos. Pónganse a disposición de ellos. La palabra reconoced aquí implica respeto, implica gratitud, implica sumisión. Amados, ¿tú crees que no es más fácil, disculpen hermanos ujieres, ¿tú crees que no es más fácil para nuestros hermanos ujieres mejor estar sentados y escuchando el mensaje? Pero están al servicio en la casa del Señor. Y cuando te piden que te sientes al centro, que vengas más adelante, es por un orden en la casa del Señor. Nuestros hermanos que están afuera caminando las 2 horas cuidando los carros, lo hacen por amor al Señor y lo hacen por amor a su iglesia. Y a veces pasamos y ni gracias les decimos. Usted recordará que hace unos meses atrás estuvo nuestro amado pastor Wilson Chávez predicando, que lo conocemos como Pepe Chávez, pastor del Lince. Y él hablaba de un hermano de su congregación que era conserje. Y el conserje tenía en su agenda marcado incluso en qué hora: 10 de la noche, lunes, miércoles, viernes, sacar la basura de la casa de mi Señor. Qué privilegio, amados.
Es un privilegio servir en la casa del Señor. Yo predico aquí como si fuese la última vez, porque solo el Señor sabe qué puede pasar de aquí a una semana. No soy digno de traer el mensaje del Señor, pero por la dignidad de la palabra tengo que predicar el mensaje del Señor. Muchos menosprecian aquellos pequeños detalles, así le llaman, pero pastor, son cosas simples que están haciendo. Estas 2 últimas semanas, hermanos de nuestra iglesia se han dedicado a cuidar algunos aspectos de la casa del Señor. Se acercaron, pastor, hemos visto algunas falencias en la casa del Señor, cosas que necesitan ser cambiadas. Pastor, permítannos hacer las cosas para la casa del Señor. De repente me olvido algunos nombres, pero está David, está Jesús, Fernando, Rumi, José, Guillermo, de repente olvido algunos más. Y encima me han añadido al grupo de WhatsApp y todavía ponen ahí, el lunes seguimos con tal. O sea, han hecho todo una elaboración de cosas para cuidar en la casa del Señor. Mi respeto por ellos, amados. No tienen un sueldo de la iglesia, pero le sirven a su Señor. Cuidan la casa del Señor. ¿A que si alguno de ellos está aquí? Muchísimas gracias, amados, por su amor al Señor y el amor a la casa del Señor. ¿De qué formas muestras gratitud a los que sirven en la casa del Señor? Voy terminando. Con amor, pero con firmeza, Pablo dejó a los corintios exhortaciones que toda iglesia debería evaluar y vivir. Los confrontó y los guió en amor de regreso a Cristo y su palabra. Porque, amados, siempre tenemos que ir a Cristo y su palabra. Siempre a Cristo y su palabra. Y lee lo siguiente en pantalla. Pablo tuvo que lidiar con divisiones, conflictos, egoísmo, mal uso de la libertad, desorden en la adoración, falta de amor a sus líderes y hermanos, actitudes erróneas acerca de la resurrección de Cristo y falta de temor al Señor. Pero qué paralelo, es lo mismo que lidiamos los pastores hoy en día, lo mismo. Pero esto nos hace entender de que toda iglesia enfrenta estas situaciones y hay que amar a la iglesia de Cristo. Hoy, mientras esperamos el regreso de Cristo, deberíamos seguir estas instrucciones si anhelamos realmente ser una iglesia para la gloria de Dios. Y yo te animo, llegando a casa, vuelve a evaluar estas 7 exhortaciones y no pienses en alguien más, piensa en tu propio corazón. ¿Cuánto de esto mi corazón aún necesita ser transformado? Sabes, cuando yo preparaba el mensaje y veía las exhortaciones, yo decía, Señor, ¿estás seguro que yo tengo que predicar? Porque algunas cosas yo necesito trabajar aún en mi vida. Pero el Señor me hizo recordar que aún estamos en un proceso de formación en el taller del alfarero. Y el Señor sigue formando la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Así que termino con esta idea para animarnos en el Señor. Si me miro a mí mismo, me deprimo. Si miro a los demás, me decepciono. Si miro las circunstancias, me desaliento. Pero si miro a Cristo, estoy más que seguro y estoy completo. Así que, amada iglesia del Señor, todas las cosas que hagamos sean hechas como para el Señor. Y aún lo que falte, el Señor nos dará en sobreabundancia conforme a sus riquezas en gloria. El Señor nos guíe a ser una comunidad de discípulos que vivamos y respiramos para la gloria y alabanza del Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el desafío, gracias por estas 7 exhortaciones. Lo primero que hago, Señor, es poner mi vida en evaluación. Ayúdame, Señor, porque los que somos maestros tendremos mayor condenación si no vivimos a la luz de tu palabra. Permíteme hallar gracia delante de tus ojos. Permíteme amarte a ti sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Permíteme amar la iglesia que me has permitido ser pastor
servirla a tiempo y fuera de tiempo. Permíteme vivir en privado o en público de tal forma que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. Ayúdanos a respirar para la gloria y alabanza de tu nombre. Gracias por esta iglesia hermosa. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia sana que respira para la gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Jesús, por tu mensaje. Te amamos, Señor. Amén.